Bienvenidos a nuestro canal Pro Technology. Yo soy Oriel y para hoy traemos el segundo capítulo de nuestro proyecto TD500, donde vamos a estar mostrando cómo montar nuestro motherboard, nuestro sistema de enfriamiento líquido y nuestra fuente de poder. Así que no se lo pueden perder. Vámonos con el video. Bueno, una vez que ya tenemos nuestras piezas todas desmontadas de la CPU anterior, ahora vamos a realizar el montaje en el nuevo case. Este es el nuevo case. Vamos a realizar el montaje de nuestra motherboard y luego de los otros componentes y del sistema de enfriamiento líquido en la parte de arriba. Vamos a tratar de colocar en la parte de arriba. Si no se puede, entonces la ponemos en la parte frontal. Así que vamos a eso. Tener cuidado con esta parte porque es una parte acrílica y sumamente delicada. Bueno, vamos a colocar a la boca y vamos a sacar las piezas que nos integran en el case. Vamos a ver. Sacamos esto. Me incluye también un silicón. Vamos a dejarlo por aquí. Esto es lo que viene incluido ahí. Unos sunchos y unos tornillos. Ahorita, y los cauchitos de los soportes para los discos duros. Así que vamos a sacar el cartucho de los tornillos y los demás los vamos a dejar ahí. Ok, aquí está. Y aquí tenemos el manual. Vamos a ver. Para montar el motherboard habría que seguir estos pasos que tenemos aquí. Hay que desmontar la tapa de atrás, el acrílico que ya hicimos y pasar los cables por aquí. Esta parte de aquí para montar el motherboard. Aquí, si lo pueden ver, sí, el motherboard. Si podemos ver aquí, ya ellos incluyen los soportes para la placa. Así que vamos a realizar el montaje. Vamos a montar el motherboard aquí. Que encajen en los agujeros que están predefinidos para el tipo de case. O sea, en este caso es para un ATX. Ahí. Y movemos y todos los agujeros encajan. Así que vamos a atornillar. Nuestro motherboard. Vamos a poner este tornillo hasta arriba. Vamos a utilizar los tornillos nuevos que vienen en el case. No vamos a utilizar los tornillos viejos. Son diferentes. Así que vamos a utilizar lo que nos recomienda el fabricante del case. Poner en sus 4 esquinas. Ponerle un último tornillo. Con esto ya sería suficiente para mantener fija nuestra placa.
Listo, tenemos nuestra placa ya montada en nuestro case, fijada, bien puesta. Vamos a realizar la instalación de nuestro sistema de refrigeración líquida. Este case, por el cableado en la parte de aquí arriba, no permite montar el radiador en la parte superior. Lo ideal sería entonces montarlo en la parte delantera, pero como el fabricante recomienda que las mangueras van de abajo, en la parte de abajo, por este pequeño obstáculo que tenemos aquí, no nos permite colocar la manguera hacia abajo. Entonces no nos queda de otra forma de colocar el radiador con las mangueras hacia arriba, pero habría que desmontar los ventiladores que tenemos ahorita mismo para poder conectar los ventiladores del radiador y poder conectar el radiador. Así que vamos a realizar ese procedimiento. Realizamos otra prueba y encontramos una manera de poder colocarlo en la parte superior. Vamos a realizar la instalación de los ventiladores al radiador para ver si podemos montarlo en la parte superior. Si no podemos, entonces no queda de otra que montarlo en la parte delantera. Vamos a hacer el intento. Lo colocamos de esta manera para que el aire que esté dentro del CPU salga hacia afuera y enfríe el radiador. Así que lo colocamos con la japa que tire el aire hacia arriba. Vamos a atornillarlo. Así que vamos a realizar. Vamos a atornillar. Lo apretamos primero con la mano y luego podemos apretarlo con nuestro desarmador para asegurarlo. Procuramos no apretarlos mucho hasta tener todos ya puestos. Estos tornillos vienen exactos en el paquete, no sobra ninguno. Antes de atornillarlo completamente, vamos a realizar una prueba primero colocándolo en el case para ver si el espacio es suficiente. Vamos a colocar nuestro sistema de enfriamiento líquido en la parte superior. Encontramos una manera de poder colocarlo, así que vamos a colocarlo. Ahí encontramos la forma, así que vamos a colocarlo. Uno, vamos a ajustar el otro. No los vamos a apretar para poder que nos dé movilidad y así poder ajustarlo mejor. Solamente lo vamos a colocar y no lo vamos a apretar, no lo vamos a apretar totalmente. Aquí corremos un poquito el cable que está en la parte de acá. A ver, aquí.
también acá para asegurarlo. Procuramos no apretarlo mucho para que nos dé movilidad para moverlo hacia arriba, hacia abajo. Bueno, ya tenemos nuestro sistema de refrigeración montado en la parte superior, así que ahora procedemos a montar los otros componentes. Aseguramos atornillándolo bien y montamos los otros componentes. Vamos a realizar el montaje de nuestra fuente, así que vamos a montarlo. Buscamos la posición correcta y colocamos los tornillos. Listo, ya tenemos nuestra fuente colocada. Cabe resaltar que en la parte de abajo también posee un filtro magnético para la ventilación de la fuente. Una vez que ya tenemos la fuente instalada, vamos a realizar las conexiones en nuestro motherboard. Así que vamos a ver por ahí. Tuvimos que pasar el cableado por la parte de abajo porque no nos daba por la parte de arriba, que debería ser más o menos por aquí. El cable es demasiado corto para pasarlo por él. Espero que les haya gustado este segundo capítulo de nuestro proyecto TD500, donde montamos nuestro motherboard, nuestro sistema de enfriamiento líquido y nuestra fuente de poder. Para nuestro tercer capítulo vamos a estar mostrándoles el montaje de los demás componentes que faltan, como el procesador, la memoria RAM y el disco duro, entre otros. Así que no se pueden perder el próximo capítulo de nuestro proyecto TD500. Si te gustó nuestro segundo capítulo de nuestro proyecto TD500, déjanos tu comentario en la descripción del video y no olvides regalarnos un like y suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido. Será hasta el próximo video.